Escucha, porque lo que te voy a decir no es cómodo, pero sí urgente. Hay días en los que tu alma se levanta con hambre y otros en los que tu ánimo se despierta en huelga. Y si tú sigues permitiendo que tus emociones sean tu GPS, vas a seguir girando en círculos mientras tu propósito se desgasta esperándote. Hoy no vengo a hablarle a tu motivación. Esa aparece y desaparece como un fantasma. Hoy vengo a hablarle a esa parte de ti que ya está cansada de sabotearse, a esa voz interna que sabe que no puede seguir viviendo a merced de cómo amaneces, porque la verdad es esta: tu estado de ánimo es un huésped temporal, pero tu plan es la arquitectura eterna de tu destino. Nos enseñaron a sentirnos bien, pero nadie nos enseñó a sostenernos cuando no sentimos nada. Nos dijeron que siguiéramos el corazón, pero nadie nos explicó que el corazón también se cansa, también se extravía, también miente cuando está herido. Y tú no puedes construir un futuro sólido sobre emociones líquidas. Hoy quiero que te hagas esta pregunta sin filtros y sin anestesia. ¿Cuántas oportunidades has enterrado porque estabas triste, cansado, desmotivado o no en tu mejor día? ¿Y cuánto más estás dispuesto a perder por seguir obedeciendo a un estado emocional que mañana ya no existirá? Escúchame bien. Tu ánimo no necesita permiso para cambiar, pero tu propósito tampoco necesita pedirle permiso a tu ánimo para avanzar. La vida no le da medallas a los que sienten, sino a los que se mantienen. No gana el más inspirado, gana el más constante. No triunfa el que tiene más energía hoy, sino el que tiene más disciplina mañana. Por eso estás aquí, para recuperar tu dirección, para tomar el timón de tu mente antes de que tu mente te lleve a la deriva, para convertirte en el tipo de persona que continúa incluso cuando el cuerpo tiembla, cuando la mente duda, cuando las emociones gritan ¡basta! Porque la magia de tu vida no está en cómo te sientas hoy, sino en lo que eres capaz de hacer a pesar de cómo te sientes. A veces nos levantamos con el corazón en llamas, listos para devorarnos el mundo, pero al día siguiente despertamos con el alma hecha cenizas, preguntándonos cómo es posible que el entusiasmo se nos escurra tan rápido entre los dedos. Y durante años yo fui esclavo de ese vaivén emocional. Había días en los que escribía páginas llenas de sueños, pero también hubo mañanas donde no tenía fuerza ni para sostener un bolígrafo. Ahí entendí algo que me dolió, pero me liberó. Mi estado de ánimo no podía seguir determinando mi destino. Mi plan tenía que ser más sólido que mis fluctuaciones internas, porque el ánimo cambia con el clima, con el cansancio, con una mala conversación, con un recuerdo que aparece sin permiso. Pero un plan, cuando lo haces desde tu convicción, es una columna vertebral que te sostiene, incluso cuando tus piernas emocionales tiemblan. Cuando estaba construyendo uno de mis proyectos más grandes, hubo días en los que mi mente se llenaba de dudas. Me preguntaba si valía la pena, si yo tenía lo necesario, si quizá estaba apuntando demasiado lejos. Pero me prometí algo: que no importaría cómo amaneciera, cumpliría al menos una acción diaria de ese plan. Una sola, así fuera diminuta. Y ahí descubrí una verdad poderosa: no avanzas porque te sientes bien porque avanzas. Y fue en esos días grises donde me obligué a cumplir mi compromiso aun cuando no tenía ganas, donde vi de qué estaba hecho realmente, no del fuego de la motivación, sino de la disciplina de la voluntad. He aprendido que tu estado de ánimo es un visitante. A veces llega sin avisar, a veces se queda más tiempo del que quisieras, a veces entra con la luz del entusiasmo y otras con la sombra del miedo. Pero no importa cuál toque tu puerta, tú no construyes tu futuro con visitantes, sino con los cimientos que tú mismo decides poner. El plan es tu casa, es tu estructura. Es la versión de ti que ya no negocia con sus emociones pasajeras, porque sabe que la vida no se construye desde cómo me siento hoy, sino desde quién me comprometí a ser. Hoy quiero que tomes esa fuerza que llevas dentro, incluso si ahora mismo parece débil, y la pongas al servicio de tu plan. No importa si estás cansado, si estás triste, si estás confundido, importa que seas fiel a lo que dijiste que harías.
Porque el día que tu plan gobierne tus pasos y no tu estado de ánimo, ese día la vida dejará de arrastrarte y empezarás a liderarla. Y ese es el día en que tu poder despierta. Hay momentos en los que la emoción nos toma por el cuello, nos presiona el pecho y nos obliga a quedarnos quietos, como si el simple hecho de mover un dedo fuera demasiado peso. ¡Y qué ironía! Porque creemos que necesitamos sentirnos mejor para poder movernos, cuando en realidad es exactamente al revés. Necesitamos movernos para empezar a sentirnos mejor. Durante mucho tiempo yo mismo fui rehén de esa trampa mental. Había días en los que me sentaba frente a mis proyectos y sentía un bloqueo tan profundo que confundía mi silencio con incapacidad. Me decía a mí mismo, cuando me sienta más inspirado lo haré. Pero esa inspiración nunca llegaba, porque la emoción, cuando la alimentas con espera, se vuelve más pesada, más densa, más rebelde. Un día, después de una racha especialmente difícil, comprendí algo que cambió mi forma de afrontar la vida. La acción cura lo que la emoción sabotea. La emoción puede gritarte que no puedes, que estás agotado, que no vale la pena, pero cuando das un paso pequeño, incluso uno ridículo, rompes el hechizo. Y lo descubrí casi por accidente. Recuerdo un día en el que no podía escribir absolutamente nada, ni una frase, ni un pensamiento, nada. Mi mente parecía un cuarto lleno de humo. Entonces tomé una decisión absurda. Me levanté de la silla y simplemente caminé en círculos por mi sala. Un acto sin sentido, o eso creí. Pero al mover mi cuerpo, mi mente empezó a aflojarse, como si la acción hubiera abierto una ventana para que saliera el humo. Ese día escribí apenas un párrafo, pero ese párrafo, aunque minúsculo, fue mi victoria. Y celebré esa victoria como si hubiera terminado un libro entero. Ahí entendí el poder de las microacciones. No son pequeñas porque sean insuficientes, son pequeñas porque son lo único que necesitas para romper la inercia. La emoción quiere que te quedes encerrado en tu cabeza, dándole vueltas a lo que no puedes resolver desde el pensamiento. Pero la acción es un bisturí que corta la parálisis. Cuando te mueves, aunque sea 1 centímetro, le envías a tu mente un mensaje claro: no estoy derrotado. Y ese mensaje es suficiente para generar otra acción más, y luego otra, hasta que la emoción deja de tener la última palabra. Por eso, cuando sientas que tu pecho se cierra, que tu mente se nubla, que tus dudas te gritan al oído, no esperes a que la emoción cambie. No esperes a que el miedo se calle. No esperes a que la motivación regrese. Da un paso, cualquiera. Bebe agua, levántate, ordena un objeto, escribe una oración. Haz algo que sea tuyo, aunque no parezca relevante, porque ese movimiento diminuto es un acto de rebeldía contra tu sabotaje interno. Y cada vez que lo hagas, cada microavance, celébralo. Porque cada vez que te mueves, ganas. Y cada vez que ganas, aunque sea 1 milímetro, tu vida avanza. Así que cuando la emoción intente detenerte, muévete. Tu cuerpo sabe cómo liberarte cuando tu mente se rinde. Porque cuando accionas, vuelves a respirar. Hay días en los que te levantas y sientes que todo pesa más de lo habitual. No sabes por qué, no hubo una razón concreta, pero tu estado de ánimo te lanza un mensaje silencioso que dice: hoy no puedes. Y si no tienes cuidado, ese mensaje se convierte en una mentira que te tragas como si fuera verdad absoluta. Durante mucho tiempo yo confundí mis emociones con mi identidad. Si me sentía triste, creía que era débil. Si me sentía cansado, creía que había perdido el rumbo. Si dudaba, pensaba que la vida se me estaba saliendo de las manos. Hasta que entendí algo que me devolvió libertad. Tu estado de ánimo no eres tú. Lo que sientes no define lo que eres. Tus emociones son visitantes, no propietarios. Recuerdo una etapa especialmente difícil en la que amanecía con una tristeza inexplicable, una espiral de pensamientos que me hacía creer que estaba retrocediendo. Cometí el error de interpretar esa emoción como una señal de incapacidad. Me decía: si me siento así es porque no sirvo para esto. Pero un día, en medio de una conversación honesta conmigo mismo, me atreví a ponerle nombre a mi emoción sin insultarme. No dije soy un caos, dije hoy me siento abrumado. Y al hacerlo,
sentí una separación, como si estuviera viendo esa emoción desde afuera. Era solo un estado, no una sentencia. Cuando separas tu identidad de tu estado interno, recuperas poder, empiezas a verte como un ser humano que siente, no como un fracaso que se derrumba. Y ahí nace algo transformador. Ya no decides desde lo que te aplasta, sino desde lo que te compromete. Yo empecé a repetirme una frase que hoy sigue siendo uno de mis anclajes más profundos: esto pasará, pero mi compromiso no. Y cada vez que lo decía, algo dentro de mí se alineaba. Mi emoción podía estar temblando, pero mi decisión seguía firme. Esa es la clave. Cuando el estado de ánimo baja, el compromiso sube. Y la única forma de demostrar ese compromiso es a través de la acción, no del análisis. Por eso, en mis días más nublados, adopté un hábito que me sostuvo cuando la emoción intentaba hundirme. Hacía mi primera tarea del día sin negociar. No importa si estaba cansado, triste o inseguro, la hacía. Ese primer acto era una declaración de identidad. No soy lo que siento, soy lo que hago con lo que siento. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Sentirte mal no significa que seas débil, roto o insuficiente. Significa que estás vivo, que tu alma se mueve, que tu humanidad está en funcionamiento, pero tu identidad, esa no fluctúa con el clima interno. Tu identidad es más estable que tus pensamientos y más fuerte que tu ánimo. Así que cuando tu emoción te quiera engañar, respira, nómbrala, sepárala de ti y actúa. Porque tú no eres lo que sientes, eres lo que decides. Hay días que parecen diseñados para quebrarte. Días en los que el peso del mundo se siente triple, en los que el reloj avanza lento y la mente se llena de voces que te empujan a rendirte. Y curiosamente, esos días son los que más te forman. No lo ves en el momento, claro, nadie está atravesando una tormenta diciendo, qué bueno, estoy creciendo. Pero aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas todavía, los días más duros son los que están moldeando las partes más fuertes de tu carácter. Lo que hoy duele, mañana sostiene. Hubo una época en mi vida en la que cada día difícil lo interpretaba como una señal de que estaba fallando. Pensaba que si todo costaba tanto, entonces quizás no era para mí. Pero con el tiempo entendí que esos días eran entrenamientos disfrazados, como si la vida fuera un gimnasio emocional donde no puedes desarrollar músculos y solo levantas plumas. Y créeme, los momentos en los que más quieres huir, esconderte o posponerlo todo, esos momentos son exactamente los que están construyendo tu fortaleza invisible. Empecé a notar esto cuando me propuse un pequeño ejercicio: identificar un reto diario que normalmente evitaría. No uno gigante, no algo heroico, sino ese pequeño obstáculo que tu mente siempre quiere esquivar. A veces era hacer una llamada incómoda, otras veces era enfrentar una conversación pendiente, otras simplemente empezar una tarea que me daba pereza. Y descubrí algo poderoso: el solo hecho de hacerlo primero, antes de cualquier otra cosa, transformaba mi día. No siempre lo hacía con entusiasmo, ni con energía, ni con ganas. Muchas veces lo hacía con miedo, muchas veces lo hacía con un nudo en la garganta, dudando de mí mismo, pero lo hacía. Y aunque la acción durara 5 minutos, la sensación de victoria duraba todo el día. Empecé a comprender que la incomodidad no era un castigo, era una maestra, que cada vez que cruzaba ese pequeño umbral de resistencia, una parte de mí se hacía más fuerte, más estable, más capaz. Un día particularmente duro, en el que la ansiedad me estaba ganando, dije, hoy voy a hacer lo que más quiero evitar, y lo hice. Y cuando terminé sentí como si una capa de miedo se hubiera desprendido. Entendí que la fortaleza no se construye en los días fáciles, sino en los días incómodos. Que el verdadero crecimiento no sucede cuando todo fluye, sino cuando nada parece encajar. Por eso, cuando enfrentes un día difícil, no lo condenes, no lo maldigas, no lo interpretes como una señal de derrota. Míralo como entrenamiento, como una oportunidad de crear una versión de ti que mañana te agradecerá. Porque aunque hoy no lo veas, aunque hoy duela, aunque hoy te cueste, este día te está fortaleciendo. Y algún día, cuando mires atrás, entenderás que lo que más te transformó fueron justamente los días que menos querías vivir.
Hay algo que muy pocos se atreven a decir con honestidad. La motivación es un lujo emocional, no una estrategia de vida. Esperar a sentirte inspirado para moverte es como esperar a que el clima sea perfecto para salir de casa. La motivación es seductora. Sí, te hace sentir invencible por un instante, pero es tan inestable que puedes perderla con una mala noche, con un comentario, con un recuerdo, con un mensaje que ni siquiera iba dirigido a ti. Por eso, quienes verdaderamente construyen grandes cosas no viven dependiendo de ese pequeño chispazo emocional, viven dependiendo de su constancia. Hubo momentos en mi vida donde confundí inspiración con compromiso. Es fácil comenzar con fuego, pero ese fuego se apaga. Los ganadores lo saben. No esperan sentirse listos, no esperan sentirse fuertes, no esperan sentirse iluminados. Actúan cansados, heridos, confundidos, frustrados, pero actúan porque entendieron que la acción disciplinada construye resultados, mientras que la emoción variable solo construye excusas. Empecé a darme cuenta de esto cuando me propuse crear una rutina mínima inquebrantable, algo tan pequeño que no pudiera justificar no hacerlo. No un ritual perfecto, no un plan imposible, sino una acción mínima que representara mi compromiso incluso en mis peores días. Algunos días era escribir 3 líneas, otros días era caminar 10 minutos, otros simplemente ordenar mi espacio. No importaba qué tan pequeño fuera, lo importante es que fuera innegociable. Y al hacerlo, descubrí que mi vida no avanzaba por la intensidad de mi motivación, sino por la repetición de mis pequeños compromisos. Con el tiempo reduje mis metas a lo sostenible. Me di cuenta de que no necesitaba correr, solo avanzar. No necesitaba un maratón diario, solo pasos constantes. Porque lo que quiebra a la mayoría no es la falta de talento, es la obsesión por querer hacer demasiado en un solo día y después no poder sostenerlo. Aprendí a diseñar sistemas que funcionaran incluso cuando fallara, incluso cuando no tuviera energía, incluso cuando mi mente estuviera hecha un caos. Empecé también a automatizar tareas repetitivas, no para ser frío o mecánico, sino para liberar mi energía mental para lo que realmente importaba. Automatizar no es rendirse, es construir una estructura que sostenga tu propósito cuando tus emociones no pueden hacerlo. La vida se volvió más ligera cuando dejé de depender de la inspiración y comencé a depender de mis sistemas. Y entonces lo entendí. La motivación es un visitante. La constancia es un hogar. La motivación aparece y desaparece. La constancia te sostiene incluso cuando todo lo demás se cae. Si hoy estás esperando sentirte listo, deja de esperar. Empieza, porque la motivación te impulsa un día, pero la constancia te transforma para siempre. A veces creemos que el éxito es una puerta que se abre desde afuera, pero en realidad es un cerrojo interno, y ese cerrojo se llama autocontrol. Quien domina su impulso domina su futuro. No porque los impulsos sean malos, sino porque suelen nacer del miedo, de la ansiedad, de la carencia inmediata. El autocontrol no se trata de reprimirte, sino de dirigirte. Cuando era joven tomé muchas decisiones atropelladas porque confundía urgencia con importancia. Una vez, en un momento de ira, respondí un mensaje que terminó costándome una relación que yo valoraba. No por lo que dije, sino por la velocidad con la que lo dije. Si hubiera respirado 30 segundos, solo 30, habría tenido tiempo de regresar a mi centro y evitar el daño. Desde ese día entendí que la mayoría de los desastres de la vida no ocurren por falta de talento, sino por falta de pausa. Entrenar el autocontrol es como entrenar un músculo. Nadie levanta 100 kilos el primer día. Todo comienza con pequeños actos de resistencia. Retrasar un placer 10 minutos es un acto pequeño, casi insignificante para el mundo, pero gigantesco para la mente. Le estás diciendo, no eres tú quien manda, soy yo. Y cuando esto se repite día tras día, el cerebro comienza a adaptarse. El impulso deja de sentirse como un comando y empieza a convertirse en una alerta que te invita a evaluar.
Cuando postergas una gratificación, no estás negándote disfrute, estás construyendo una versión de ti mismo que ya no se arrodilla ante la emoción del momento. Hay quienes me han dicho, pero es que yo soy impulsivo por naturaleza, y yo respondo, no, eres impulsivo por costumbre. Tu naturaleza es moldeable, adaptable, flexible. Lo he visto en mí. Lo he visto en personas que llegaron a mis conferencias completamente quebradas por decisiones precipitadas y salieron con un plan para recuperar su poder interno. Una mujer una vez me confesó que cada vez que discutía con su pareja, terminaba diciendo cosas que no sentía simplemente porque la emoción la empujaba a defenderse. Le dije que la próxima vez respirara 30 segundos antes de hablar. A los 15 días volvió y me dijo que esos 30 segundos habían salvado su relación. No fue magia, fue autocontrol. Una de las claves más poderosas para fortalecer este músculo es reemplazar hábitos impulsivos por hábitos conscientes. Si tu impulso es revisar el teléfono cada vez que algo te incomoda, cambia ese gesto por una respiración profunda. Si tu impulso es comer algo para llenar un vacío emocional, toma agua primero. No se trata de pelear con tu naturaleza, sino de enseñarle una nueva coreografía. Sé que no es fácil. Nadie aprende autocontrol en medio de la calma. Se aprende en el caos, cuando la emoción te grita y tú decides no obedecer. Y aunque duela, aunque cueste, cada acto de autocontrol te convierte en alguien que no solo sueña con un destino mejor, sino que tiene el carácter para sostenerlo. Porque quien controla su impulso, controla su destino. A veces olvidamos que los estados de ánimo son como el clima. Hoy llueve, mañana sale el sol, a veces hay tormenta y otras veces un cielo tan limpio que parece eterno. Pero tu propósito no es clima, es brújula. No cambia porque te despertaste cansado, triste, drenado o desconectado. Hay días en los que el ánimo te traiciona, en los que te sientes tan vacío que cualquier movimiento parece un milagro. Yo también los he vivido. Hubo un tiempo en el que despertar era una batalla, donde abrir los ojos ya consumía la poca fuerza que tenía. Y en esos días descubrí algo que cambió mi vida. Mi propósito seguía siendo el mismo, aunque yo no lo sintiera. El propósito no te pide que estés feliz, te pide que seas fiel. No exige emoción, exige dirección. Por eso cada mañana, antes de que el mundo intente decirme quién debo ser, leo mi porqué. Lo repito como si lo estuviera sembrando en mi alma. Porque si no recuerdo mis razones, me convierto en víctima de cualquier emoción que pase por mi cuerpo. Y las emociones son hermosas, sí, pero también caprichosas. Te pueden levantar, pero también te pueden hundir si no sabes sostenerte en algo más firme que ellas. Cuando repito mi porqué, no estoy motivándome, estoy alineándome. Es la diferencia entre depender del ánimo o depender de la misión. Y créeme, cuando el día se tuerce, cuando las cosas se complican, cuando la mente se nubla, esa alineación se convierte en un salvavidas. Hay mañanas en las que cierro los ojos por 60 segundos y visualizo mi futuro ideal. No ese futuro perfecto de película, sino uno donde soy coherente, donde mis heridas han dado fruto, donde mi disciplina ha construido algo que vale la pena entregar al mundo. La visualización no es fantasía, es preparación mental. Es recordarle al cerebro hacia dónde debe caminar cuando mis emociones intentan llevarme en otra dirección. Y cuando termino esa visualización, elijo una acción, solo una, que esté alineada con ese propósito. A veces es escribir una frase, a veces es hacer una llamada difícil, a veces es simplemente levantarme con dignidad. Pero esa primera acción marca el ritmo del día, porque no nació del impulso, sino de la misión. He aprendido que los días más importantes no son los días en los que estás inspirado, sino los días en los que estás apagado y aún así decides caminar. Porque ahí demuestras que tu propósito no es un deseo, es un pacto. Y un pacto no se rompe porque el ánimo falló, no se rompe porque amaneciste sin energía, no se rompe porque la vida está pesada. El propósito es esa voz interna que te dice, sigue, aunque hoy no sientas nada, sigue. Y a veces, solo a veces, esa obediencia silenciosa vale más que 1000 momentos de entusiasmo. Porque los estados de ánimo son pasajeros, tu propósito no.
La mente humana tiene un radar impresionante para detectar comodidad. Siempre busca el sillón más suave, la rutina más predecible, la menor resistencia. No quiere dolor, no quiere incertidumbre, no quiere sobresaltos. Y eso, que a primera vista parece prudencia, es muchas veces la prisión invisible que nos mantiene donde estamos. Yo he sentido eso, he estado en lugares seguros, donde todo parecía estable, donde el miedo no tocaba la puerta, y sin embargo sentía que algo me estaba devorando por dentro, porque comodidad y crecimiento no caben en la misma habitación, son opuestos. Mientras más cómodo te sientes, más lejos estás de tu verdadero potencial. Es doloroso, pero es la verdad. El propósito no pregunta si te sientes listo, ni si te da gusto, ni si te resulta cómodo. El propósito exige incomodidad. Te empuja a levantarte cuando querrías dormir, a decir palabras que temes, a tomar decisiones que duelen. Por eso, si estás siguiendo solo lo que te resulta fácil, estás ignorando la señal más poderosa de tu alma. La incomodidad es el camino. Cada desafío que sientes como resistencia no es un obstáculo, es un maestro disfrazado. Cada momento donde la mente grita no puedo es donde el propósito te está llamando a demostrar que sí puedes. Yo lo he vivido muchas veces. Levantarme a las 5 de la mañana, enfrentar conversaciones incómodas, hacer llamadas difíciles, exponer mis ideas cuando preferiría quedarme en silencio. Cada paso incómodo construyó algo dentro de mí que la comodidad jamás hubiera tocado. Resiliencia, confianza y claridad de rumbo. Por eso entreno mi mente todos los días para amar el desafío. Empiezo con algo pequeño, un gesto que me saque de mi zona de confort, una acción que me haga sentir temor o resistencia. Luego lo registro, escribo cómo me sentí, qué aprendí, qué me hizo más fuerte. Porque la incomodidad que hoy duele, mañana será la base de tu fortaleza. Y finalmente, agradezco. Sí, agradezco que me haya hecho sentir vulnerable, que me haya empujado, que me haya forzado a crecer. Esa gratitud transforma la incomodidad en combustible, en energía para continuar. Aprender a amar lo incómodo no es natural, es un arte, y ese arte es lo que separa a quienes sueñan de quienes construyen. Porque los desafíos no desaparecen, simplemente quienes los aceptan los transforman en escalones hacia su propósito. Quien huye de la incomodidad nunca descubrirá lo que puede ser, porque el propósito nunca habita en la comodidad. Cada día que eliges enfrentarte a lo incómodo, le dices a tu alma, estoy listo para crecer. Y ese crecimiento silencioso, invisible y constante es lo que convierte los sueños en resultados, la intención en acción y la comodidad en poder. Ama el desafío. Camina hacia lo incómodo. Ahí es donde tu propósito se revela. Las excusas son como sombras elegantes que se disfrazan de razones, pero no son más que máscaras del autosabotaje. Te hacen sentir justificado, te hacen sentir que todo está bajo control, pero en realidad te mantienen en la misma línea de inicio, mirando tu potencial desde la orilla, sin atreverse a nadar hacia él. Yo he visto esto en mi vida una y otra vez, momentos donde el miedo a fracasar, la fatiga, la duda, el cansancio se presentaban con nombres distintos y formas más suaves diciéndome, hoy no, mañana será mejor, espera sentirte listo. Y cada vez que cedía, algo dentro de mí sabía que estaba alimentando al mismo enemigo, disfrazado de razonable, porque la motivación es caprichosa. Entra y sale como un huésped que nunca se queda. Las excusas, en cambio, se instalan, se vuelven confortables y se convierten en cadenas invisibles que atan tu vida a la mediocridad. Por eso, más importante que sentirte motivado es liberarte de las excusas. Más que esperar un impulso emocional, es aprender a moverte aunque tu mente busque razones para no hacerlo. Esto no es teoría, es práctica diaria, es disciplina encarnada. Empieza identificando tu excusa favorita, esa que siempre aparece como un eco familiar para detenerte. Escríbela, obsérvala y luego táchala. Ese acto simbólico es el primer paso para mostrarte que tienes el control y que tus pensamientos no gobiernan tus acciones. Pero no basta con tacharla. El cambio se consolida en la acción. Haz la actividad que tu excusa intentaba bloquear.
No importa si te sientes preparado o no, no importa si tienes ganas o no, la acción rompe el hechizo de la justificación. Cada vez que actúas a pesar de tus excusas, entrenas tu mente para reconocer que la responsabilidad siempre pesa más que el miedo y más que la comodidad de la dilación. Yo mismo he aprendido a elegir acción sobre justificación en incontables momentos, llamadas difíciles, decisiones complicadas, oportunidades que parecían arriesgadas. Cada vez que elegí actuar, descubrí que las excusas pierden su poder, que la motivación llega como consecuencia y que el progreso real se hace tangible. La libertad comienza cuando te das cuenta de que nadie te va a salvar de tus propias excusas, que el motor del cambio está en ti. Y ahí, cuando decides mover tu vida más allá de las palabras y más allá de los sentimientos, es cuando la transformación ocurre. Cada paso que das a pesar de la duda, cada decisión tomada contra la resistencia interna, es una victoria silenciosa que te acerca a la vida que realmente deseas. Elimina la excusa, toma acción, haz que tus resultados hablen más fuerte que tus razones para no hacerlo. Tu plan es la brújula, tu estado de ánimo es solo el clima. Piensa en la vida como un viaje. El viento cambia, la lluvia llega sin aviso, el sol puede brillar o esconderse detrás de nubes densas, pero el destino que elegiste, ese que escribiste con intención y claridad, no puede depender de si hoy te sientes inspirado, cansado, temeroso o alegre. Muchos confundimos sentirnos listos con avanzar, y ahí es donde la mayoría se detiene, esperando que el ánimo sea constante. Pero déjame decirte algo, el ánimo es volátil, es pasajero, y si permites que tu brújula dependa de él, nunca llegarás a puerto. Yo he aprendido esto en carne propia, en noches donde la fatiga me quería convencer de parar, en momentos donde la duda pintaba de gris todo lo que había planeado, y aún así, seguir el plan fue lo que me salvó de perder años de esfuerzo. La estrategia es simple. Cada vez que tu emoción quiera desviarte, vuelve a tu plan. Léelo, respira y recuerda por qué lo escribiste. Ajusta estrategias, pero nunca tu objetivo. Esto significa que si un método falla, no abandonas el destino. Simplemente buscas otra ruta. Esta diferencia es fundamental. He visto a personas abandonar sus sueños no porque fueran imposibles, sino porque confundieron el mal día con un mal camino. Y así renunciaron al rumbo que habían elegido por un clima pasajero. La práctica diaria es lo que transforma la teoría en resultados. Revisa tu plan cada mañana y antes de dormir. Pregúntate, ¿mis acciones hoy reflejan el rumbo que elegí o las emociones que sentí? Evalúa semanalmente si seguiste el rumbo, no para castigarte, sino para ajustar y reforzar tu compromiso contigo mismo. Cada revisión es una recalibración que mantiene la brújula alineada con tu visión, sin importar si hoy el viento sopla en contra o la motivación está ausente. Recuerda que el mundo recompensa a quienes actúan con consistencia, no a quienes esperan a sentirse listos. El clima cambiará, los estados de ánimo subirán y bajarán, pero la fuerza del propósito y la claridad del plan son las que crean progreso tangible. No confundas emociones con dirección. Tu plan es más fuerte que tus dudas, más sólido que tu miedo y más confiable que cualquier impulso momentáneo. Cada acción alineada con tu rumbo es un ladrillo que construye tu futuro.